bienvenidos a esta nueva semana especial dedicada a un tema global que nos concierne a todos, la sostenibilidad en el sector ecuestre. En pocas palabras, se trata del conjunto de acciones que asegurarán ni más ni menos el futuro de nuestro deporte. Durante 5 días presentaremos 5 entrevistas realizadas con 5 expertos, algunos de ellos de los más reconocidos en sus respectivos campos. Abordaremos temas relacionados con la economía, los aspectos sociales, medio ambiente y, por supuesto, el bienestar de los caballos. Cada uno de nuestros invitados compartirá sus conocimientos, iniciativas y consejos para guiarnos tanto a particulares como a profesionales hacia una equitación sostenible. Y para abrir esta semana tenemos la suerte de contar una vez más con la participación de una mujer a quien admiro mucho por su dedicación, Kobe Bolger, la fundadora de la empresa de distribución y asesoramiento en nutrición equina Horse One. Sus conocimientos van mucho más allá de las dietas de nuestros caballos. Kobe posee una visión y experiencia amplia respecto al bienestar global de los equinos. De hecho, participa regularmente en estudios científicos y se dedica a divulgar información para que todos podamos entender mejor a nuestros caballos. En esta entrevista hablamos de un tema fundamental, los 5 dominios de evaluación del bienestar equino. ¿Por qué deberíamos estar interesados en abordar estos dominios? ¿Qué beneficios concretos obtendríamos? ¿O cómo integrar ciencia y práctica para brindar resultados tangibles en términos de rendimiento y bienestar equino? Pues esas son algunas de las preguntas a las cuales responde Kobe aquí. Una cosita antes de dejaros descubrir sus respuestas, os invito a seguir el podcast desde la plataforma que estáis utilizando para escucharnos. ¿Por qué es importante? Porque es la forma más eficaz y rápida, además de ser completamente gratuita, para dar visibilidad y apoyar al desarrollo del podcast. Y es tan sencillo como darle el botón de seguir. Y, por supuesto, muchísimas gracias si ya sois seguidores. Ahora sí, es el momento de subir el volumen y poneros cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Muy buenas tardes, Kobe. Muchas gracias otra vez por estar conmigo para conversar dentro del podcast de The Modern Rider y esta vez para una semana especial sobre la sostenibilidad del sector ecuestre, en la cual hoy vamos a tratar con esto temas que me parece que hasta ahora, te conocemos sobre todo tu lado de nutricionista y deportista, pero hoy estoy súper contenta porque vamos a hablar de un tema muy importante que todavía no se ha hablado mucho contigo. Así que gracias y bienvenida otra vez. Sí, muchísimas gracias por invitarme y siempre es un placer porque creo mucho en el proyecto que estás haciendo y lo estás haciendo muy bien, francamente. Ay, pues gracias, me alegro. Bueno, ya muchas personas te conocen, pero igualmente te quería preguntar si de una forma un poco más breve te podrías presentar un poquito y explicar un poco lo que haces dentro del sector ecuestre. Vale, yo creo que mucha gente me conoce como nutricionista y como una persona especializada en la nutrición equina porque hace 25 años fundé la empresa Horse One con el fin de formar un centro de nutrición equina. Lo que quería era dar un servicio que está disponible a los jinetes en otros países, pero que en España no se estaba haciendo, que era un servicio de aconsejar el jinete sobre los protocolos nutricionales necesarios para diferentes tipos de caballos, sea caballos de deporte o patologías, trabajar con los veterinarios. Y para hacer eso, pues cuando yo empecé no había productos en España para eso, ¿sabes? Había productos muy simples, entonces había que hacer las dos cosas, había que hacer servicios y productos, entonces formé la empresa para hacer eso. Pero yo soy una persona de caballos primero y siempre he sido primero dentro del mundo caballo, he estado como jinete de alta competición en el mundo de completo, también he competido a nivel internacional de doma clásica. Pero mucho más que eso, mi familia tenía caballos. Yo he crecido cortando heno y limpiando boxes. Entonces, eso siempre es la base de donde vengo y mi punto de vista es siempre desde el punto de vista de la persona
que vive los caballos en su día a día, ¿sabes? Yo quiero lo mejor para los caballos en todos los aspectos siempre. Y luego hablamos de todo lo demás. Exacto. Y de hecho, pues al preparar esta entrevista pudimos hablar un poquito. Es verdad que yo pensaba pues en esta parte de nutrición, que dentro de la sostenibilidad es importante, pero aún más importante es todo lo que va alrededor del caballo, del bienestar equino en general, que es, bueno, en el centro de la sostenibilidad y la durabilidad de nuestro deporte también. Me compartiste pues el tema en el cual te estás profundizando, en el cual, bueno, sigues cada vez más informándote y del cual hablaban de los 5 dominios de evaluación del bienestar equino, que son, si no me equivoco, la nutrición, la salud, el entorno, el comportamiento y la interacción con los humanos. Y te quería preguntar si nos podrías explicar un poco qué representan y cuáles son sus funciones, cuál es la función de estos 5 dominios. Yo creo que tenemos que entender mejor un poquito de dónde vienen esos 5 dominios y cómo hemos llegado a esta conversación. Porque cuando pensamos en la relación humano-caballo, que es esa interacción entre especies, que para mí es un milagro, ¿sabes? Para mí es algo realmente especial. Tenemos que pensar que cuando hace 5.500 años, pues las cosas eran muy precarias, ¿no? Entonces, esto no es una cuestión de que teníamos que pensar en el bienestar de los caballos, teníamos que pensar en el sobrevivir el humano y el caballo que nos acompañaba y también el perro que nos acompañaba a cierto nivel, ¿sabes? Entonces, si pensamos en ese aspecto, pues el caballo vivía con nosotros en nuestras cuevas, en nuestra tienda, compartía lo que teníamos, ¿sabes? Es que nosotros dábamos al caballo y su bienestar tenía que ver con nuestra propia supervivencia, ¿no? Entonces, si empezamos, había un punto en que de repente los caballos como dejaran esa convivencia con nosotros, ¿de acuerdo? Ese caballo se iba a la cuadra y nosotros a nuestras casas y no había mucha reflexión en qué era la experiencia del caballo, ¿vale? El caballo se volvió nuestro esclavo a cierto nivel, ¿sabes? Entonces, ahora estamos en una época, después de la Segunda Guerra Mundial, en que realmente no necesitamos el caballo. Si queremos usar coche, si queremos usar bicicleta, hay gente que no va a llegar nunca a tocar a un caballo en su vida. Y eso ya empieza a decir, vale, pues entonces, si nosotros queremos interactuar con el caballo, ¿qué son nuestras responsabilidades como el ser humano que quiere tener un animal, ¿sabes? Y esto mismo conversación está teniendo en el perro, se está cuestionando cómo tratamos a las vacas, hay cada vez más personas vegetarianas, hay cada vez más personas veganos, o sea que esto no es quizá los caballos, es qué es el ser humano y cómo debe interactuar con las otras especies en nuestro planeta y qué son nuestras responsabilidades, ¿vale? Si miramos la historia de esto, pues eso empieza. Jeremy Bentham era uno de los primeros filósofos que hablaba de los derechos de los animales por ser sentientes. Y cuando hablamos de sentiente, estamos hablando de la capacidad de sentir alegría, sentir felicidad, sentir tristeza, sentir ansiedad. Y de ahí empezó a nacer, pues eso es donde se escribió, ¿cómo se llama? La Aviación Negra, de Anna Sewell, se formó las primeras asociaciones protectoras de animales. O sea que todo esto empezó antes de 1900. Empezamos el Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y de ahí hubo un cambio radical con el tema de la idea de la relación entre el ser vivo, ¿sabes? Los seres humanos y el animal. En la década de los 70 se empezó con las 5 libertades, que esos 5 libertades fueron adoptados a nivel común europeo, que es, pues, una de las libertades es la libertad de no sentir miedo, la libertad de poder desempeñar comportamientos, ¿vale? La libertad de, ¿sabes? O sea, que son lo más básico y además las 5 libertades eran como lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo que tenemos que dar a los animales? Los 5 dominios empiezan a explorar qué es una vida que merezca la pena vivir, qué es una vida en que el animal disfruta de su existencia. Entonces, esto empieza a barajar
no solo tú eres mi esclavo, te haces lo que yo digo. No, eso es, ¿qué necesitas tú para disfrutar de tu vida? Y eso ya empieza a explorar, pues, lo que son las ideas de Maslow. ¿Sabes? El primer nivel es mínimo sobrevives, vives. Tienes lo mínimo lo que necesitas para sobrevivir, ¿vale? Siguiente paso es que ya empieces a desempeñar diferentes realizaciones y empieces a disfrutar de tu vida, ¿vale? Nosotros ya sabemos, estamos explorando eso a nivel ser humano y porque tenemos más tiempo y no estamos tan precarias en nuestra existencia, estamos empezando a cuestionar eso con los animales que están a nuestro alrededor, ¿vale? El perro, desde luego, ¿sabes? Con las nuevas leyes de qué tenemos que hacer para que los perros estén bien de verdad. Y ahora con los caballos, pues eso es lo que empieza a practicar los 5 dominios, ¿vale? ¿Cuál es el problema que estoy teniendo con los 5 dominios? Yo salgo y muchos conoceréis mi programa de televisión Parada Raya y en Parada Raya pues comparto cosas que estoy viviendo, simplemente, y comparto personas y compartimos conversaciones que son conversaciones sinceras entre nosotros, entre los jinetes, de qué estamos pensando en este momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar los jinetes? Tenemos que entender qué es salud, qué hacemos para la salud de los caballos, qué es el bienestar de los caballos, o sea, lo mínimo, lo que barajaba esos 5 libertades, y luego qué es lo que hacemos para lo que en inglés llaman well-being, que todavía no tengo una buena palabra en español para eso, que es lo que empieza a explorar los 5 dominios, que es una vida que merezca la pena vivir, ¿vale? Y estoy viendo conmigo mismo y con los jinetes, entendemos la salud. Ok, la salud, vacunas, la salud, el herraje, cuidar de los cascos, el cuidado de los cascos incluso con los caballos con el Verhoof. El bienestar, asegurar que esté suficientemente limpio para que no tenga heridas, asegurar de que tenga un box suficientemente grande para que pueda moverse. Pero luego, los 5 dominios, ¿cómo podemos abordar los 5 dominios? ¿Sabes? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y sobre todo, a mí la pregunta que me viene si me pongo en una mente muy práctica, porque es obvio que nos importa, porque normalmente si tenemos un caballo, si trabajamos con los caballos es porque les amamos. Pero si me pongo en algo muy práctico, te pregunto en qué nos importa saber y proporcionar esto a los caballos en nuestro día a día. Yo creo, bueno, yo puedo hablar de mi propio punto de vista y si yo pensase que estuviese, que mis acciones, que el hecho de que yo montase a caballo o que el hecho de que tengo un caballo que va a box prado, ese tipo de cosas, si yo pensase que eso estuviese haciendo que el caballo sufriese, yo no lo haría. Así de claro. Dejaría de montar a caballo, no los tendría, ¿sabes? No, simplemente no lo haría, ¿vale? Pero no creo que eso es el caso. Yo creo que los caballos pueden convivir con el ser humano. De hecho, han apostado para el ser humano, ¿vale? Hay muchísimo más caballos en el mundo ahora que si hubiesen dicho como los cebras, no, nosotros, no, a mí no me vas a montar, a mí, no, ¿sabes? Entonces, esa colaboración con los caballos y entre caballos humanos es una cosa que yo creo que es bello y que hay que guardarlo, pero que esa comunicación y ese montar a caballo y tal, yo paso mucho tiempo hablando con los etólogos y estudiando lo que hacemos con los caballos para ver cómo lo podemos hacer de la manera en que respeten la naturaleza del caballo. Incluso mi amiga Lucy Rees me dice que montar a caballo no es malo. Vale, lo tenemos que hacer de una manera justa. No podemos tener equipo que les haga daño. Tenemos que hacerlo sin exigencias que son injustos. Hay que darles autonomía para poder realizar ciertas actividades y tomar decisiones, ¿sabes? Y todo esto lo tienes que integrar dentro de lo que es el trabajo día a día con los caballos. Entonces, yo, por ejemplo,
tengo un caballo que yo creo que ella va a valer para doma clásica, pero ese caballo sale al campo, trote, galope, en libertad, salta y le gusta saltar y hay como una especie de colaboración ahí, ¿sabes? Hay ciertos ejercicios con los caballos. La doma clásica en sí es muy exigente y tienes que tener mucha obediencia del caballo para llegar a hacer los movimientos en los sitios donde los tienes que mover. Pero si ellos entienden, oye, ahora estamos haciendo ballet clásico y hay mucho control, pero luego vamos a pegar 4 botes y nos vamos a pegar una subida en una cuesta, galope a todo lo que pueda y voy a tener mi libertad para hacerlo, yo creo que eso es un acuerdo que merece la pena explorarlo. Bueno, yo solo puedo estar de acuerdo con lo que dices, porque también es lo que defiendo a través del podcast, a través de vosotros a quien entrevisto. Pero también pienso que algunos a lo mejor que nos están escuchando, que pueden que estén de acuerdo al 100% o al 90% o al 80%, pero a lo mejor tienen una parte que tienen que enfocarse y quieren enfocarse a la parte más del rendimiento y que a lo mejor hoy en día tienen un sistema que les permite rendir. Y imagino que puede haber miedos de cambiar este sistema para ir hacia algo desconocido y con el riesgo potencial de perder en rendimiento. Okay. ¿Qué podrías decir a una persona que tenga estas inquietudes? Yo voy a decir con muchísima seguridad, y la razón que le digo con mucha seguridad es, primero, he competido yo misma a nivel olímpico. Vale. Y 2, a nivel nutricionista, estoy trabajando constantemente y desde pues, la primera olimpiada que hice las coordinaciones de la nutrición de los equipos de todas las disciplinas fue Sydney en el año 2000. O sea, soy mayorcita y ya como que tengo mucha experiencia. Pero estoy hablando de todas las disciplinas. Entonces, en 100% de los jinetes que trato a nivel altísima competición, el rendimiento está directamente ligado al bienestar. O sea, el caballo no te regala, porque acuérdate, saltar 1,50 m, si el caballo te dice que no le vas a obligar. ¿Okay? Si el caballo no le parece bien, no hay manera de obligarlo. Entonces, ese bienestar está directamente ligado al rendimiento deportivo y la forma física, el mejor sitio donde conseguirlo es cuando el caballo está jugando. Porque no puedes hacer piaffe y passage para ganar forma física, para hacer piaffe y passage. Simplemente se rompe el caballo. Es un nivel de estrés de tendones que no puedes hacerlo de manera repetida. Vas a tener un problema de suspensor. ¿Vale? Vas a tener un problema, ¿sabes? Es que no ganas forma física así. Tienes que ganar forma física con otros ritmos de trabajo. Entonces, lo que hay que aprender, y de hecho estoy participando en reuniones también con la Asociación de los Entrenadores Internacionales de Doma Clásica, en que estamos barajando diferentes maneras de comunicar los mensajes de bienestar para que los jinetes que no tengan acceso a ese jinete de altísima competición puede ver un poco el ritmo de trabajo. Porque ¿cuál es el problema ahora mismo que estamos teniendo? Si yo voy a la cuadra Beatriz Ferrer Salat, ella tiene pista de galope en su casa. Si vas a donde Sergio Álvarez Moya, tiene pista de galope. Los dos tienen pados. Los caballos salen todos los días. Todos tienen boxes donde los caballos tienen contacto social. Entonces, podemos criticar cosas y hay que mejorar. O sea, en ningún momento sugiero que no estamos en un momento de cambio y que hay que mejorar. Pero si tú miras la infraestructura de ese jinete de primer nivel, Edu Álvarez Aznar, Claudio Castilla, es que hay un mínimo de infraestructura que tienen, sí o sí. Sí o sí, porque si no, no llega. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegues a, vamos a decir, los niveles medios, la gente de 2 estrellas, de 1 estrella, ellos no ven ese día a día. No tienen ese jinete de alta competición diciendo, hoy toca campo, mañana hace galopes.
pasado hacemos el ejercicio específico para disciplina, me explico. Y ese ritmo de cómo trabajar los caballos y el manejo de esos caballos, tenemos que poder comunicarlo para que la gente ve qué está haciendo ese jinete de alta competición. Es muy interesante y no pensaba ir a esto, pero me surgió cuando estabas hablando. No sé si has visto hace poquito, creo que fue en Saumur, organizaron con el Instituto Francés del... Es un Quadre Noir en Saumur, ¿no? Sí, pero en esta parte era como el Instituto Francés, el IFSE, el C, la C no sé por qué es. Bueno, organizaron pues un evento sobre pues el bienestar equino y venían a hablar etólogos, bueno, todo un equipo que están haciendo un súper trabajo, tienen un podcast súper interesante, yo lo sigo mucho. Y también he visto que después de una intervención de un técnico del cuadro de Saumur, de hecho, porque estaba diciendo, como acabas de decir, que si el caballo no quiere, no lo hace. ¿No? Y se levantó en las redes todo un grupo de gente que tienen cuentas y tal, que diciendo, ¿cómo se puede decir esto? Porque, ¿y qué tal de la resignación aprendida? Como que el caballo se vuelve como automático y entonces sí que como por ejemplo los caballos de hípica, que muchos no tienen no tienen paddocks, no tienen, pero lo hacen igualmente. Vale, eso es cierto, pero es muy importante que no mezclamos diferentes conceptos, ¿vale? Entonces, Lucy Rees, la verdad es que me ha enseñado muchísimo sobre esa resignación del caballo que está permanentemente deprimido. Ese caballo apagado, permanentemente deprimido y que es un maltrato constante y se ve en el box, se ve en su manera de portarse, ¿vale? Ese caballo que su personalidad ha sido apagada a raíz de un maltrato igual pequeña, pero constante durante casi toda su experiencia con el ser humano, ese caballo, mi corazón se rompe. ¿Sabes? Cuando yo presencio, de hecho, he entrado en cuadras y a veces para hablar con personas y he salido de la cuadra sin poder hablar con esa persona porque me doy cuenta que no estamos en la conversación. ¿Sabes? Estos cuadras encerrados, los caballos aislados que no tienen ninguna oportunidad de desempeñar su personalidad, existe, tenemos que reconocerlo y tenemos que trabajar para pararlo. ¿Vale? Entonces, eso es complejo la cosa, ¿vale? Porque tienes que rediseñar cuadras, tienes que asegurar que tienen vida social y luego he visto una serie de inventos porque, por ejemplo, yo entiendo que la gente quiere aprender a montar a caballo, ¿vale? Pero el ir en un círculo, los caballos de tanda que van hora tras hora con gente que están tocando incorrectamente la boca del caballo, con equipo que no le vale al caballo, ¿sabes? Ese ambiente, tenemos que trabajar para cambiar y mejorar ese ambiente. He visto diseños de cabezadas que no hacen daño al caballo. He visto gente que dan clase de cuerda primero para ganar equilibrio, para que no estén equilibrado encima de la boca del caballo. O sea que eso existe. Reconocemos que esto existe. No podemos hablar de mejorar si nosotros no miramos fríamente a lo que es la industria del caballo. Gracias por uniros a nosotros en esta primera parte de esta entrevista de la Semana Especial de Sostenibilidad en el Sector Ecuestre. Espero que hayáis disfrutado mucho de esta conversación y que hayáis adquirido nuevos conocimientos y perspectivas. Ahora, si os habéis sentido inspirados y que queréis seguir escuchando a la segunda parte de esta charla, he preparado una oferta especial para vosotros. Podéis acceder al paquete completo conteniendo las 5 entrevistas de la semana en su totalidad, que podréis descargar tanto en formato de audio como en video. Y eso
es una novedad. Además, incluyo un resumen detallado de cada entrevista para que podáis repasar fácilmente los puntos clave. Para obtener este paquete exclusivo y disfrutar de todo el contenido, simplemente seguid el enlace que encontraréis en las notas del episodio. Es una muy buena oportunidad de seguir explorando los temas abordados y profundizar en las ideas compartidas por nuestros expertos. Y sinceramente puedo aseguraros que cada una de estas conversaciones ha sido de las más interesantes y reveladoras que he tenido sobre este tema de importancia global. Por lo tanto, os invito a no esperar más y solicitar ya el paquete completo de esta semana dedicada al futuro de la equitación. Encontraréis toda la info en la descripción. Gracias otra vez por vuestro interés y apoyo a The Women Rider. Hasta pronto.